Durante el live 2-3 Bangtan, BTS apareció reunido después de haber terminado una práctica de coreografía. Desde el inicio, comentaron que hacía mucho calor. Yoongi fue el primero en decir que hacía muchísimo calor, y Jin añadió que siempre que alguno de los miembros enciende un live, él lo ve sin falta. Yoongi insistió en tono de broma diciendo que solo miran, miran y miran. Jin explicó que a él le llega la notificación de inmediato, y Yoongi confirmó que así es, que aparece enseguida. Jungkook preguntó si ya estaba todo listo, y J-Hope respondió que sí, pidiéndole que mientras tanto leyera los comentarios. Jungkook comenzó a leer comentarios en chino, lo que provocó risas entre los miembros, especialmente de Jimin, que se rió abiertamente al escuchar la pronunciación y el tono de Jungkook. Jungkook saludó diciendo «Hola», y varios se rieron. J-Hope le corrigió el tono, mientras Namjoon repetía algunas palabras en chino sin saber exactamente qué estaba diciendo. Yoongi comentó que aún no era Año Nuevo, pero Namjoon igual dijo «Feliz Año Nuevo a todos», seguido por J-Hope deseando lo mismo. Jin leyó un comentario que decía que alguien seguía codificando algo y Jungkook aclaró que sí podía leer los comentarios. Jimin preguntó por qué estaban diciendo «Feliz Año Nuevo» si todavía no lo era. Namjoon respondió que ya casi lo era y Jungkook añadió que pronto lo sería. J-Hope comentó que estaban cerrando el 2025. Namjoon dijo directamente que el 2025 ya había terminado, lo que sorprendió a J-Hope, quien preguntó rápidamente cómo había sido el año para todos. Jungkook dijo que quería que pasara rápido porque no quería envejecer. Yoongi estuvo de acuerdo. Jin comentó que ellos ya habían terminado el servicio. Jungkook dijo que quería ir rápido al 2026. Namjoon expresó que estaba cansado del 2025. Taehyun recordó que en junio terminó su servicio. Yoongi dijo que el año fue un poco largo. Namjoon respondió que fue demasiado largo y se preguntó si fue porque trabajaron en Estados Unidos, agregando que también porque pasó la mitad del año en el ejército. Jungkook comentó que para él se pasó rápido. Jimin dijo que a él le pareció largo, demasiado largo. Jungkook mencionó que él ya había terminado el servicio llamando Hyang a los mayores. J-Hope explicó que el 2025 fue el año de terminar el servicio y que ellos dos lo habían hecho el año pasado. Jimin propuso que ahora que estaban todos juntos volvieran a contar historias militares. Yoongi se negó inmediatamente. Jimin insistió un poco, pero Namjoon pidió que ya bastaba. Jimin entonces pidió que Namjoon contara sobre el entrenamiento de artillería, pero Namjoon se negó y pidió hablar de cosas felices. Jungkook llamó a Jimin por su nombre para detenerlo, con un tono suave pero claro, mostrando atención a que el ambiente no se volviera pesado. Jin comentó que para él este año también fue largo porque tuvo mucho trabajo. J-Hope estuvo de acuerdo. Jimin comenzó a contar una anécdota sobre invadir la línea central al conducir. Namjoon explicó que la pintura del camino estaba borrada y que por eso dio la vuelta desde atrás. J-Hope dijo que no era algo de lo que pudiera sentirse mal. Jin añadió que como la pintura estaba borrada, Namjoon solo siguió a los autos de adelante. Namjoon comentó que condujo después de solo 2 días de manejar. Jungkook dijo que era culpa de la persona de adelante. J-Hope dijo que la próxima vez Namjoon debía conducir, aunque Jin aclaró que los principiantes no pueden saber esas cosas. Namjoon dijo que conducir era posible, pero estacionar no. Yoongi se sorprendió y dijo que debía practicar estacionar. Namjoon le dijo que practicara mucho. Yoongi recordó que el examen incluía estacionar. Jimin dijo que al final siempre estaba el estacionamiento. Namjoon aclaró que el examen de conducir no incluía estacionar. Jungkook explicó que después de terminar la conducción en carretera, igual hay que estacionar. Yoongi dijo que eso había cambiado mucho respecto a su época. Jimin le preguntó a Namjoon si iba a conducir, y él respondió que no. Jin comentó que ahora todo era automático. Namjoon dijo que no pensaba comprar un auto, que solo quería la licencia para superar su trauma.
Yoongi comentó que el sombrero de Namjoon parecía un panda y Jimin dijo que era lindo. J-Hope comentó que acababan de practicar coreografía y que Namjoon estaba empapado en sudor. Yoongi añadió que quien practicó con un gorro peludo estaba aún más empapado. Namjoon se disculpó diciendo que su cabello estaba desordenado y explicó que se levantó con el pelo muy grasoso. Jin le preguntó por qué no se lo lavó antes de venir. Namjoon dijo que no tuvo tiempo. Yoongi comentó que no era una regla no lavarse el pelo al practicar. Namjoon dijo que igual tendría que lavarlo de nuevo porque tenían que ducharse. J-Hope explicó que encendieron el live después de practicar. Jungkook preguntó si debían mostrar algo. Namjoon empezó a bailar Dynamite, pero Yoongi dijo que no, que ya saldría luego. Taehyung comentó que si veían a Namjoon bailar y Jimin dijo que ahora sí. Yoongi preguntó qué estaba bailando antes. Namjoon dijo que Spring Day. Taehyung comenzó a bailar We Are Bulletproof Pontus y otras canciones. J-Hope recordó Danger. Jin se sorprendió y dijo wow, Danger. J-Hope preguntó si algún día la harían de nuevo. Yoongi dijo que ni siquiera recordaba bien la canción. Jungkook comentó que a él le gustaba mucho. Namjoon recordó lo cansados que estaban en ese entonces. Jin preguntó cuál era Danger y empezó a cantarla con J-Hope. Yoongi dijo que ahora, en sus 30, cantar letras tan agresivas era extraño. Jimin recordó el primer plano gigante que le hicieron en televisión y dijo que eso sí era peligroso. J-Hope comentó el gesto de la coreografía y Jimin dijo que no debía abrir tanto los ojos. Namjoon preguntó por qué usaban tanto delineador. Jungkook explicó que en ese momento estaba muy de moda. Yoongi añadió que el smokey eye era tendencia. Jimin dijo que no lo habían vuelto a hacer desde entonces. En los comentarios mencionaron mic drop. Jin dijo que después de Danger dejaron ese maquillaje. Yoongi preguntó qué querían escuchar o ver ahora. Namjoon dijo que no tenía muchas anécdotas y que lo suyo era la licencia. J-Hope pidió actualizaciones. Jungkook señaló a Jin diciendo que su ropa era bonita. Jin preguntó si su ropa era bonita y abrió el chaleco de Taehyung, diciendo que la de él también lo era. J-Hope dijo que usaban sus propias marcas y que le encantaba. Namjoon dijo que lo hicieron gratis. Jungkook preguntó qué ropa interior usaban, lo que sorprendió a J-Hope. Jin aclaró que no era su marca. Jungkook se quejó diciendo que deberían usar Calvin Klein. Jimin saludó y le mostró directamente su ropa interior, confirmando que sí la usaba. Jungkook reaccionó inmediatamente señalándolo y diciendo «eso», visiblemente feliz y orgulloso. Fue un gesto pequeño pero muy revelador. Jungkook celebró el detalle con entusiasmo genuino y Jimin lo hizo con total naturalidad, dejando ver la confianza y la cercanía entre ambos. Jungkook añadió que aunque tenían mucho dinero, él usaba la marca que le gustaba. Yoongi comentó que la ropa interior era importante para ellos. Jin dijo que se veía bien que usaran marcas que los representaban. Taehyung explicó que Jin a veces le regalaba ropa y que la usaba para practicar. Namjoon comentó que recientemente estuvieron juntos en su nueva casa. J-Hope lo confirmó. Namjoon preguntó por qué Jimin no había ido, pero recordó que sí fue. Taehyung pensó que no había ido. J-Hope aclaró que Jimin sí fue, pero Jin no. Jimin explicó que ese día había preparado algo para ellos. J-Hope dijo que Jin y Taehyung estaban ocupados. Yoongi comentó que era muy tarde. Jungkook dijo que él también llegó tarde. Yoongi dijo que estuvieron hasta las 4 de la mañana. Jin explicó que tenía una boda al día siguiente. Hablaron del cansancio, del fin de año y de los preparativos. Namjoon pidió a Hybe que anunciara algo pronto. Jin preguntó qué anuncio. Yoongi dijo que sería en un futuro cercano. Namjoon expresó frustración. Jimin dijo que esos tiempos se sentían más largos de lo esperado. Jungkook recordó que había una reunión al día siguiente y Jin le pidió que no lo dijera. Taehyung comentó que tal vez en primavera encenderían un live. J-Hope dijo que quería dar unas palabras. Hablaron de café, de dejar la cafeína y de cómo afectaba el sueño. Comentaron que les pedían venir más seguido y acordaron hacerlo pronto.
Jungkook propuso usar trajes. Jin dijo que entonces todos tendrían que arreglarse. Namjoon aceptó. Decidieron que podían reunirse en la oficina o en un restaurante para una fiesta de fin de año en vivo. Hablaron de los comentarios de Yoongi, cásate conmigo, del paso del tiempo y de la edad, también del cansancio físico y la recuperación lenta. Jimin recordó que aún estaban en su mejor momento. Pidieron algo en inglés. Se presentaron como BTS y desearon feliz año nuevo, aunque Yoongi y J-Hope aclararon que aún no lo era. Finalmente dijeron que volverían pronto. Taehyung dijo que iría a comer sushi y los demás le pidieron que les comprara. Al despedirse, se acercaron para el saludo final. En ese momento, alguien pisó a Jimin y Jungkook reaccionó de inmediato, preguntándole si estaba bien y ayudándolo a levantarse. Jimin se quejó entre risas porque no salía bien en la cámara. Jungkook, riendo, lo tomó de forma juguetona y trató de levantarlo para que apareciera, sorprendiéndolo por completo. Jimin no supo cómo reaccionar más que riéndose, dejando ver una vez más la confianza y la atención constante entre ambos. Taehyung preguntó si se veían bien. Namjoon dijo que eso había sido BTS. J-Hope dijo que regresarían pronto. Todos dijeron 2-3 Bangtan, agradecieron y terminaron el live.